Bueno, ahí estamos. Me vine por acá. A ver, yo supongo que acá me ven. Bueno, yo me veo, pero quiero poner la camarita un poquito más cerca. Así nos vemos un poquito más de cerca. Esperen que voy a enfocar, Me parece que está muy... Estamos un poquito mejor, Ahí se ve mejor. Estaba como nublada la cámara. Bueno, ahí estamos. Voy a hacer los directos del curso online de cómo sanar tu vida, que estaba haciendo por la página de Facebook, es una luz brillante, porque el último que hice iba el video por un lado y la voz por el otro. Parece ser que desde Facebook hay siempre como un problemilla. Y después lo tengo que descargar y bueno, lleva más tiempo. Acá directamente se hace el directo y se sube a YouTube directamente. Bueno, vamos a arrancar. Estamos con el curso de Antonio Bley, recuerden, ya vamos por la 5ª parte. Y habíamos quedado, ¿no? En la liquidación de las situaciones pendientes. ¿Por qué no he acabado de vivir estas situaciones, ¿no? Ciertas cosas en mi experiencia, en mi vida. ¿Por qué no las he acabado de vivir? Él explica que es porque mi mente consciente ha dicho no, lo ha censurado, ha dicho prohibido. Hay ciertas situaciones que hemos vivido a las cuales no hemos podido asimilar, ¿no? Y le hemos dicho no, o sea, hemos puesto una censura, un prohibido. Él lo explica así con esta palabra, ¿no? Ha quedado interrumpida por un gesto de contracción mental, que quiere decir no. El sí quiere decir apertura y el no quiere decir contracción. Se trata de que, viendo la necesidad de vivir toda mi verdad, en lugar de decir no a la situación, yo ahora aprenda a decirle sí a todas esas situaciones que quedaron pendientes en mi vida. Se trata de un gesto interior que hacemos, ¿no? Por el cual yo acepto vivir todo aquello que está pendiente, sea agradable o sea desagradable, por una exigencia de vivir toda mi verdad, de ser sincero, de ser yo de una pieza. ¿Cómo hacemos este trabajo de liquidar las situaciones pendientes? Bueno, él lo explica de la siguiente manera. Me siento tranquila, ¿sí? Y voy a evocar en mi mente una situación que recuerde, que sea la más dura que haya vivido, aquella situación que haya dejado en mí una carga, un peso, y que de algún modo está lastrando mi vida. O sea, lastrando quiere decir que la estoy llevando como un lastre esa situación en mi vida. Él da un ejemplo, ¿no? Que dice que, por ejemplo, el resentimiento hacia mi madre porque no he recibido el afecto y comprensión que esperaba, sino quizá todo lo contrario. Y entonces eso es un peso que está dentro. Entonces él lo que dice es que hay que revivir esta situación en nuestra mente, ¿no? Obviamente. Permitir que esa situación adquiera en mi mente toda la fuerza que tenía en ese momento. Permitir y sentir todo lo que va junto con ese recuerdo. Veremos que cuando uno empieza a evocar la situación y a permitirse sentirla, ¿no? Viene inmediatamente una tendencia a cerrar o a reaccionar en contra. Y ahí es cuando, estando alerta, debemos decir no. Debo vivir la situación del todo y aceptar el malestar que produzca. Siempre todas las sanaciones de nuestra mente que provocan una posterior expansión de nuestra conciencia están ligadas al sentir.
Si no sentimos esa situación, recuerden que lo dijimos otra vez, pasa al inconsciente y se reprime. La única manera de que no se reprima es sintiendo. Es aceptar aquella realidad tal como está grabada dentro. Aceptar vivir lo que yo no acepté en su momento. En ese momento determinado de mi experiencia que no acepté y le puse la censura, le dije prohibido a eso, ahora lo voy a aceptar. Le voy a decir sí. Cuando yo voy permitiendo sentir todo, sin reaccionar agresivamente, sin huir, entonces llega un momento en que después de pasarlo muy mal y permitir que este pasarlo mal lo viva abierto, con sinceridad, a fondo, curiosamente desaparece el malestar. Y es así. Los que lo hemos practicado, nuestra experiencia, el sentir, realmente es así. En el momento que tengo que sentir todo ese miedo, ese dolor o lo que sea, se vive muy feo, pareciera, ¿no? Porque nuestra vida está plagada de evasiones de este sentir. Pero en el momento en que digo sí y acepto sentir eso que tengo que sentir, el malestar desaparece. Cuando yo permito que una experiencia se viva desde el fondo la absorbe y la liquida completamente, tanto la idea como la carga emocional y el dolor. Es porque no hemos permitido que la experiencia penetrara hasta el fondo, por lo que ha permanecido en nosotros. Y nosotros siempre tendemos a evadir el sentido, por eso estamos como estamos. Antonio Blake compara esta situación, ¿no?, con las olas del mar. Y dice, una ola no es más que mar. Agua que de repente adquiere una forma, la forma de la ola, ¿no?, que puede ser muy alta y muy violenta, pero que luego revierte de nuevo y se diluye en el mar como mar. Eso es lo que vemos en el océano, ¿no? En el mar vemos que la ola sube, aparece, pero luego se diluye, ¿no? Por más fuerte y violenta que pueda ser la ola. Este es el movimiento natural del fondo. Surge la forma y la forma revierte hasta el fondo y se diluye en él, ¿sí? Es como que viene el sentir, lo siento y se diluye. Nuestra identificación con un modelo y la reacción de miedo que se crea cuando no se está de acuerdo con ello, hace que cuando surge la ola, yo cierre e impida el proceso de que la ola vuelva de nuevo al agua original. Nosotros lo que estamos haciendo es continuamente poner una censura a ese sentir, ¿sí?, para que no se libere. O sea, por un lado decimos que nos queremos liberar, pero por otro lado el miedo a liberarnos nos da tanto miedo que lo censuramos, no lo queremos sentir. Es como si yo hubiese petrificado la ola y hubiera quedado ahí, fija, y por lo tanto impidiendo que el mar fluya libremente. Por eso después con todo esto de la nueva era, ¿no?, que decimos, ay, yo fluyo, pero no fluimos nada, porque si no hacemos este proceso de sentirnos, no vamos a fluir nunca. Entonces resulta que por dentro estamos llenos de crestas, de olas petrificadas del pasado. Se trata de abrir la mente, lo cual quiere decir aceptar vivir la cosa como idea, como imagen, como sentimiento, como dolor, como placer, lo que sea, pero libremente. Cuando yo lo admito y me mantengo así, aquello que estaba detenido dentro fluye hasta el fondo y se diluye definitivamente. ¿Cómo me doy cuenta si la situación se ha asimilado del todo, o sea, si se ha liquidado? Se nota porque cuando se evoca nuevamente en mi mente se siente paz.
Si yo estoy en paz con esa situación, es que ya se ha liquidado. Mientras nos siga despertando resentimiento, alteración o agitación, quiere decir que aquello no está totalmente absorbido por el fondo. Yo noté aquí algunas aclaraciones, ¿no?, que hace él acerca de esta parte que hablamos el otro día del yo idea, del yo ideal, y que el yo idea era lo inverso, ¿no?, para descubrir nuestro yo idea. Él había propuesto un ejercicio en el que teníamos que, después de escribir las hojitas, teníamos que practicar la imaginación. Y él explica lo que es la imaginación. La imaginación dice que por un lado es imaginación, porque está el deseo de que las cosas lleguen a ser así, como yo quiero. Y que por otro lado es una realidad de imaginación, porque en ti está esa fuerza, esa necesidad de llegar a vivir esa plenitud. Recuerden que él hace mucho hincapié que cuando imaginamos todo esto, este yo ideal, lo que tenemos que detenernos y tener mucho cuidado es en que no aferrarme a la idea, sino al sentir, lo que me provoca cuando imagino esa idea. Es aceptar el yo ideal y vivirlo en presente, en lugar de vivirlo en futuro, como lo vivimos siempre. Un día llegaré a ser rico, un día llegaré a ser importante, un día llegaré a esto, un día llegaré. Esto es vivirlo como que ya es una realidad presente. Este es el mecanismo de todo deseo. El deseo siempre es algo que soy, pero que no reconozco serlo, y que lo traslado siempre a una forma en futuro, a un proyecto de futuro. Se trata de evocar muy claramente eso que se desea, poniendo toda nuestra atención en ello, manteniendo esa atención y manteniendo la atención, aflojar la mente, pero manteniendo la atención en eso. Cuando la mente está relajada, la felicidad nos penetra y nos invade. No la podemos vivir porque estamos viviéndonos como una idea, viviendo una idea de nosotros. Nosotros estamos viviendo una idea de nosotros. No nos estamos viviendo realmente. Él explica en este libro, ¿no?, que después de que hicimos todo este trabajo que venimos hablando desde el primer curso, ¿no?, el primero que hicimos hasta ahora, que tenemos que hacer un trabajo de centramiento. El ejercicio de centramiento está en audio en el canal, así que ustedes pueden buscarlo, ponen ejercicio de centramiento de Antonio Bley y lo van a encontrar para practicarlo. Pero vamos a ver en qué consiste este centramiento, qué es estar centrado. Uno puede estar de maneras muy distintas viviendo la vida, dice él. Puedo estar en una actitud muy periférica, o sea, muy por fuera, ¿no?, o en una actitud centrada. Es decir, o me vivo distraído con el afuera, o me vivo centrado en mí. Esas son las maneras que puedo vivir la vida. Nuestra vida es como una especie de abanico. Él hace la comparación con un abanico. Todos sabemos qué pasa con un abanico cuando lo abrimos, ¿no? No un abanico cerrado, un abanico que está abierto. El abanico, dice que nosotros lo vimos así, sería como el campo. Toda la parte abierta del abanico es como el campo. Y el puntito, donde cierran todas las partecitas del abanico que se abre, acá se cierra, es el vértice. La mente siempre está ocupada con la amplitud del campo, o sea, siempre estamos distraídos con el campo, con toda esta parte abierta, ¿no? Pero realmente todo está funcionando desde este vértice, desde la puntita del abanico. Cuando aprendo a funcionar desde el centro, o sea, de esa puntita del abanico, ¿no?,
adquiero libertad en relación con todo lo que es el campo. Si yo funciono desde el vértice, voy a funcionar libremente desde este campo. Pero si yo funciono desde el campo, no voy a poder estar en el vértice. Funcionar conscientemente desde el centro es el requisito para que yo sea realmente yo, y no mis cosas, ni mis ideas, ni mis emociones, ni mis procesos físicos. Hay que dedicar ratos a instalarse primero en el yo que contempla la respiración, que siente y contempla ese sentir de respirar. Fíjense que nosotros respiramos, porque si no moriríamos, ¿no? Pero no somos conscientes de nuestra respiración, de ese que respira. Que yo me dé cuenta de lo que está pasando es ser un vigía consciente, lúcido de lo que está pasando. Soy yo quien respira. Observo, siento ese respirar. Luego, evocar un sentimiento de amor, de alegría, y darme cuenta de que soy yo quien está sintiendo, y ese yo está justo detrás, en el fondo de lo que siento. Van a ver cuando practiquen el ejercicio de centramiento de Antonio Blake, él dice que tenemos que estar pendientes de lo que sucede detrás. ¿Sí? Él dice, siente como por detrás, como por aquí, ¿no? Cuando estás respirando, cómo la vida te empuja. Hola Sunila, gracias por estar. Entonces, ahí sería en cuanto al afectivo, ¿no? Estemos presentes en este sentir de amor que somos. Y luego lo mismo con la mente. Soy yo que estoy mirando, prestando atención a mis ideas y darme cuenta de que soy yo quien está ahí. Siempre esa parte, ¿no? Yo, verdadero, que observa. Yo que veo, yo que siento, yo que estoy funcionando físicamente. Él a esto le llama conciencia de eje, ¿sí? De estar centrado. Aquí y ahora, pero sin identificarme y sin depender de nada, o sea, sin identificarme con los objetos ni con este objeto, ¿no? Presente, el yo que siente. El yo que siente no es el personaje, ya lo sabemos, ¿no? Pues ya lo aclaramos en las otras partes. Entonces hay que poner toda nuestra atención en nosotros, ¿no? Que estamos haciendo la cosa. Esto es como cuando hablamos de observar al personaje, ¿no? Como si fuera otro. Hay una parte de mi mente que observa. Ahí es donde estoy yo. Lo esencial no es lo que hago, sino el sujeto que está ahí viviendo eso. Mis ideas no son yo. ¿Quién es el que está viviendo estas ideas? ¿Quién es el que se da cuenta? Ese quién es más importante que las ideas mismas. Eso es lo que tenemos que ir descubriendo. Que ese quién es el que realmente es el sujeto, no este que yo creo ser el sujeto. Porque si no estaría identificada con mi personaje. Voy a tomar de vuelta. Entonces, ¿quién es el que está sintiendo amor o tristeza? O sea, cuando yo me pongo a sentir, ¿sí? Tengo que tomar conciencia de quién es ese que está sintiendo. No identificarme con el personaje porque si no caigo en el papel de víctima. Yo siento, pero ¿quién siente? Esa presencia. Tenemos que conectar con esa presencia. Ese quién es más importante que lo que siento. Porque lo que siente varía, o sea, el sentir varía, ¿sí? Tristeza, odio, amor, eso varía. Pero el que siente, el yo que siente, el sujeto, ese es permanente, ese no varía.
esa identidad desde donde está surgiendo ese foco central. Recuerden que él usa mucho esta palabra foco. Los focos no son solo la identidad, o sea, quién soy yo, sino la fuente de mi experiencia y existencia inmediata. Yo no soy las experiencias, las siento, pero pasan. En cambio, yo permanezco. Situarnos en este lugar es muy importante porque realmente así no me voy a identificar con la cosa. ¿Sí? Yo me doy cuenta que ahora siento esto que siento, pero eso pasa, es pasajero, pero el que permanece, que soy yo, ese es el que siempre está aquí ahora. Tú eres el que está dando sentido o no sentido a las cosas. Lo único que uno se lleva puesto es lo que es. Y si reflexionamos un poquito, es cierto. Solo me voy a llevar lo que soy. Cuando estoy centrado, no funciona el personaje. No puede funcionar el personaje. Estar centrado es ser yo mismo. Hacerlo esto, dice él, por instantes, 15 segundos, suficiente. Unos 15 segundos que me centro. ¿Sí? Es como un olvidarme de todo. Como soltar a este personaje. Me centro. ¿Sí? Al principio nos va a costar, porque no estamos acostumbrados a estar centrados. Pero 15 segundos, suficiente, para ir entrenando, ¿no? Lo que ocurre es que, como toda la vida nos la pasamos mirando cosas, ¿no es cierto? Cosas ahí fuera. Ahora nos cuesta horrores mirar a ese que mira. Y es lo que hay que ejercitar, mirar al que mira. Yo les anoté aquí un poco para hacer una diferencia, ¿no? Y entender bien, porque si no nos confundimos, lo que es la emoción y lo que es el sentir. ¿Sí? Porque confundimos el sentimiento con la emoción y no es lo mismo, para nada. La emoción siempre nos saca de nuestro centro. Fíjense que cuando a nosotros nos surge una emoción de ira o de lo que sea, nos sacamos. Es más, en nuestro lenguaje decimos, ay, me saqué, ¿no? Sí, nos sacamos. Bueno, es como superficial la emoción. Es una reacción que se produce en relación con algo. ¿Sí? Y depende de algo que me viene de afuera. No solo porque de afuera, porque hay otro que me provoca la emoción, sino también de un pensamiento. Porque fíjense en que solo con pensar en alguien, con quien tenemos un resentimiento o algo, ya viene la emoción. Bueno, eso es emoción. No tiene nada que ver con el centramiento, ni con el sentir. El sentir es algo que surge desde el fondo. Es natural. Nos ayuda a centrarnos y depende de mí. Y es más profundo. Soy yo el que siento. Yo siento. Yo siento. Es algo que viene de mí, desde dentro de mí. El personaje, tenemos que recordar que es el enemigo del centramiento. Es el enemigo. Porque es ser otro. Es creer funcionar siendo lo que no soy. Y eso no nos permite ser yo mismo. Por eso, vieron que cuando hablamos de ser yo mismo, yo quiero ser yo mismo, lo relacionamos con un amor propio, con ser yo, con el personaje. Eso es lo que tenemos que aprender a dejar de lado. Porque eso es lo que no nos permite vivir centrados. Hola, Helen. ¿No se siente la aspiradora de fondo? Porque yo acá siento el ruido de la aspiradora, pero bueno, por lo menos no se nos va a acoplar el audio con el video. Vivir la unidad, dice Antonio Blake, no se logra yendo hacia el otro y abrazándolo. ¿Sí? Porque tenemos
concepto de vivir la unidad con otros. Ay, qué suerte que no se escucha nada. Como que tiene que ver con los cuerpos, porque estamos tan identificados con el cuerpo que parece ser que vivir en unidad es que todos nos unimos, que nos abrazamos, nos decimos hermanito, hermanito, ¿no? Y todo eso. Y no tiene nada que ver con eso. Y eso hay que tenerlo claro, porque si no, nunca vamos a vivir la unidad. La verdadera unidad la vivimos cuando somos capaces de ser nosotros mismos, desde el centro. Y desde ahí me puedo abrir al otro y me puedo unir desde mi centro al centro del otro, pero nunca a través de la forma. Bien. Soltando lo poco que soy, me quedo sin nada. Y solo cuando realmente no soy nada, es cuando se produce el despertar del todo. Miren qué frase esta, ¿no? Me gustó. La anoté ahí con letra mayúscula, la puse en el cuaderno. Porque realmente cuando yo suelto al personaje, este que creo ser, me quedo sin nada, creo que ya no soy. Y solo cuando realmente no soy nada, es cuando se produce el despertar del todo. Él dice, Antonio Bey explica, ¿no? Que el todo y la nada son exactamente lo mismo. Pero hasta que yo no sea nada, en particular, hasta que yo no llegue a ser un punto de conciencia y lucidez, no voy a poder nunca tener acceso a ese todo, el yo superior, ¿no? Que le llaman. Nunca voy a poder tener acceso. O sea, mi personaje, yo, esta que creo ser, no puede conectar con el todo. Mientras yo me crea que soy esta cosa particular, esta partícula. No. Cuando yo me dé cuenta que soy ese punto, pero de conciencia y de lucidez, ahí voy a poder conectar con el todo. Pero mientras yo como parte, ¿no? Como esta parte, como este personaje, quiera ensancharme e incluir a otro, estaré creando tensiones y nunca llegaré a ser esa unidad. ¿Sí? O sea, no nos podemos relacionar en unidad desde los cuerpos. Es imposible. Y él explica que cuando él dice, no eres nada, no está diciendo que no eres. O sea, tengo que tener bien claro que yo soy. Tú eres, pero no eres nada. ¿Qué hay ahora en ti? ¿No? Nos da un ejemplo que nos pongamos a pensar, ¿no? Un poco, de cuando teníamos 5 años. Vamos a imaginar cuando teníamos 5 años, ¿qué hay ahora en nosotros de cuando teníamos 5 años? ¿Qué queda? Si lo miramos, vamos a ver que todo lo que constituía nuestra creencia de tener y ser a la edad de 5 años, todo ha desaparecido. Todo. Las ideas, los afectos, el mundo, los objetos, las relaciones, todo incluido ese cuerpito de ese que yo creía ser cuando tenía 5. Podemos tener una foto guardada, todo muy lindo, una imagen mental, pero la imagen, todas las ideas, las creencias, todo eso desapareció. Excepto, dice él, que hay la misma noción de identidad detrás del cuerpo de 5 años y sus experiencias, que las que hay detrás de este cuerpo que tengo ahora, de X tantos años que tenemos ahora, y nuestras experiencias. Lo que permanece. Eso sigue siendo lo mismo. Yo sigo siendo yo a través de X tiempo. Y mucho más tiempo porque cuando suelte este cuerpo sigo siendo yo. Pero si nos ponemos a pensar de cómo cuando nosotros éramos niños, esos 5 años, ¿no? Todo desapareció. Pero yo sigo siendo el mismo. Podemos vivir como todo el mundo. Él dice que uno puede vivir esta vida como todo el mundo la vive, ¿no? Pero no es la realidad. No estoy viviendo la realidad. Estoy viviendo una ilusión de mí. Cuando uno ha de soltar la creencia de que es el cuerpo, ¿no? O sea, cuando morimos,
que soltamos la creencia ya es esta, o sea, la mente suelta definitivamente a este cuerpo. Y soltamos todo lo que creemos que es nuestro, ¿no? Que tenemos aquí en esta experiencia. Mi auto, mi casa, mis hijos, todos los mí. Si yo trabajé en mi mente, ¿no? Y realmente llegué a descubrirme, llegué a recordar quién soy realmente, no voy a sentir como que se me está quitando algo. Me voy a dar cuenta que me estoy liberando de algo. ¿Sí? Porque me doy cuenta que nunca fui eso que creía ser. Ni mis cosas, ni mis experiencias, ni nada, ni este cuerpo. Tenemos que ser bien conscientes de que nuestras experiencias van y vienen. Y que lo único que pueden darme ellas, si las vivo bien, es precisamente descubrir que no las soy. Y a eso él le llama madurez espiritual. Vieron que a veces hablamos de lo que es ser maduro espiritualmente. Bueno, eso es ser maduro espiritualmente. Cuando yo me doy cuenta, como dice el curso de milagros, ¿no? Que todo es lo mismo, ¿no? Que las experiencias son un ir y venir, van y vienen. Como dice, hay una parte en el curso de milagros como plumas arrasadas por el viento, ¿no? Pero si yo no vivo, ¿no? Mis experiencias, y me doy cuenta que en realidad yo no soy eso. Bueno, cuando yo puedo tener esta comprensión, es que estoy maduro espiritualmente. Madura es la persona que no se identifica con sus ilusiones, sus logros, con sus situaciones particulares. Eso es alguien que maduró. Todo esto es necesario que uno lo mire. Vieron que siempre utiliza esta palabrilla mirar. No que uno lo crea. Esto no se trata de creer. Y ningún camino espiritual se trata de creer. Porque si yo creo, no estoy en ningún camino espiritual. Creer no sirve para nada, creer. No, porque justamente las creencias son las que nos tienen a todos atrapados aquí en la ilusión. Perdón, tengo que ir a tomar otro poquito. Ese es el tema. Nosotros creemos muchas cosas y nuestras creencias son las que nos tienen encadenados, ¿no? Las que nos hacen sufrir. Creer quiere decir poner más muebles dentro de la mente. ¿Sí? Más cosas yo crea, es como que le sigo poniendo muebles a la mente. Y la lleno de muebles y estoy así, ¿no? Muy aprisionadito. Ya, ahora voy a hacer este curso, ahora voy a estudiar esto, ahora voy a estudiar el otro. Es más, él cuando explica este curso, él dice que no es ningún curso. Lo que pasa es que le llaman curso, pero no es un curso, ¿no? Esto es como una experiencia que él transmite, ¿no? En cierto momento. Fíjense que este curso, el último, fue el último que hizo 2 años antes de su desaparición física, ¿no? Y es uno de los más famosos, digamos, que se conoce más. Entonces, si yo sigo creyendo cosas, ahora voy a creer, a ver, en esta, ahora voy a creer en sigo poniendo muebles y muebles y muebles, estorbando. ¿Vieron cuando ponemos mucho mueble en la casa no podemos caminar? Lo único que sirve, dice él, es mirar. ¿De dónde me viene este sentir? Por eso él le da mucha importancia al sentir. A que esté centrado en mí y que me dé cuenta que yo soy el que siente esto. Y ver que está saliendo desde mí, que no es la situación la que me hace sentir así, sino que soy yo el que siente. El centro de la existencia individual, de acceso al centro de conciencia, ese centro desde donde yo ahora aprendo a sentirme, es lo que me va a dar acceso a esa otra conciencia universal. Poder conectar con esos que le llaman campos sutiles, ¿no? Poder conectar con ese yo superior. Si no, no vamos a conectar. Primero tengo que conectar conmigo mismo. Si yo no conecto con mí,
no puedo conectar con el todo. Y en segundo lugar se produce otra expansión, que es la misma, pero vista de otro modo, y ya dejamos de ver el mundo acá, ¿no? Nuestra experiencia, en una forma horizontal, como una línea de tiempo, ¿no? Sino que comenzamos a conectar con un eje vertical, dice él. Ahí estamos conectados, realmente, cuando estamos centrados. Entonces uno va descubriendo niveles de conciencia y de existencia muy superiores. Para poder descubrir esos otros niveles de conciencia, tengo que primero tomar conciencia. Este despertar vertical se produce, dice que al principio, ¿no? Cuando vamos practicando este sentir, estar centrado, a través de flashes. ¿Vieron flashes? Experiencias súbitas. Pero luego dice que poco a poco se va descubriendo uno, ¿no? Que siempre ha estado ahí, que siempre eso ha estado ahí y que siempre está disponible, como unos campos inmensos de energía. Acuérdense en que le llama campo, recién hablé del abanico, pero ahora vamos a poder conectar con esos campos de energía. Entonces ya nuestra vida se va a vivir desde otro espacio. Bueno, hasta aquí fue explicado todo lo del centramiento. Les vuelvo a recordar para los que no están conectados, ¿no? Y bueno, los que están conectados, se los digo ahora de vuelta. El ejercicio de centramiento de Antonio Blake está muy, muy bueno. Van a ver que cuando lo practiquen parece que no están haciendo nada. Yo por eso les digo, búsquenlo ahí en el canal que está, ejercicio de centramiento de Antonio Blake. Yo lo tengo subido, que lo subí yo con mi voz, pero también está por él. Busquen hecho, o sea, por Antonio Blake mismo, ¿no? Para que escuchen cómo lo explica él. O sea, digo para que vean las opciones, ¿no? Qué sencillo que es, que dura muy poquito tiempo, ¿no? Y es un sentarme ahí, ¿no? Y en ese momento que mi mente parlante dice, ay, ¿para qué vas a hacer esa tontería que no sirve para nada? No escuchar nadie, la voz por un segundo y centrarme, disponerme, querer y hacerlo. Ese ejercicio de centramiento es muy bueno, nos ayuda a aclarar nuestra mente, ¿sí? Como todo, estas son herramientas, ¿no? Dentro del sueño. No es que esto haya que hacer esto y ya está. Esto es una de las tantas cosas que hay. La verdad todos sabemos que es una y solo la verdad es verdad. Y que la manera de acceder ahí ya sabemos cómo es. Pero claro, tenemos que tomar conciencia que tenemos mucho miedo y estamos muy perdidos aquí. Y a veces estudiamos el curso de milagros y parece ser que no alcanza. No me alcanza. Entonces, bueno, tenemos otras herramientas. Esto es una manera de compartirles otras herramientas. En la próxima ya hablaríamos cómo contactar con el yo superior a través de estos campos de energía más sutiles y cómo nos describe él los distintos campos, ¿no? Siempre relacionándolo con estos focos que nombra él, que son energía, inteligencia y amor, felicidad, que dice que es un triple foco y que, bueno, ¿se acuerdan que anteriormente lo relacionamos con la triple angustia? O sea, siempre él está con este trípode, ¿no? Que dice que tiene que estar integrado. Y fíjense en que esta idea del triple llama, el triple, hasta en los cuadros, ¿no? De Jesús, vemos la triple llama, ¿no? O sea, la triple, la metafísica ya habla de la triple llama. Bueno, todo está relacionado con todo. Ay, hola, Judith. Justo ya que estamos terminando, pero bueno, igual va a quedar, viste que sube ahora, queda grabada. Las vamos a hacer por acá, por el YouTube, porque la verdad que realmente por el Facebook no sé qué pasa, pero tiene muy mala, ¿cómo se llama esto? Bueno, no sé cómo se llama, pero eso, después queda todo desacoplado, el audio con el video.
Y acá es como que YouTube, bueno, se puede hacer un poco mejorcito. Así que bueno, si mañana puedo, seguimos con la otra parte. Y si no, bueno, será la semana que viene. Y si podemos hoy, haremos uno del curso de milagros, si puedo. Pero lo tengo todo ahí preparado, pero no tengo el tiempo para sentarme acá a que lo charlemos. Que estábamos con lo de la culpa, así que tengo más material de la culpa, para justamente dejar de creer en la culpa. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima. Vamos a ver qué pasa. Practiquen el centramiento, que está muy bueno. Es poner un poquito de atención y nada más. Y bueno, y busquen ahí en internet el ejercicio. Yo los invito a que lo escuchen por Antonio Blay. Una maravilla, una maravilla. Hola Rosario, ahora que ya nos vamos. Miren todos. No importa, yo charlé sola todo el tiempo. Vino Sunilda primero, después Helen y bueno, después se sumaron los demás. Bueno, nos vemos. Chao.